rápidamente ya a charlar con el ministro de Salud de la ciudad, con Fernán Quirós. Gracias por venir. En primer lugar, voy a contar una intimidad. Hace un ratito fuera de cámara hablábamos con Fernán respecto de la cantidad de casos y algo que yo sostenía, y es, no entiendo cómo, si la ciudad de Buenos Aires tiene estadísticas malas, ¿sí? Tiene números que uno los ve todos los días y lo alarman, estamos en condiciones de flexibilizar o de plantear que lo peor ya pasó. No, bueno, Juan, hablábamos un poquito recién, ¿no? Todos los días el Ministerio de Salud de la Nación reporta la cantidad de casos que se cargaron en el CISAN ese día, y luego nosotros en la Ciudad de Buenos Aires lo que hacemos es ordenar esos casos por el día que se tomó el hisopado, para tener un buen traqueo de cuáles son los días que se va enfermando la gente, ¿no? Cuando uno organiza la curva por los días que se tomaron el hisopado, que es como corresponde, lo que vemos en la Ciudad de Buenos Aires son 7 semanas enteras, casi 2 meses, de un valor de lo que se llama la media móvil de los últimos 7 días, ¿no? Que es una forma de ordenar un poco la curva y de suavizar los fines de semana y los picos. La media móvil de los últimos 7 días, que se mueve en un promedio entre 1.000 y 1.300 casos. De hace 7 semanas, con algunas semanas más altas, como fue la primera semana de agosto, que fue la más alta de todas, y otras semanas más bajas, pero siempre entre 1.000 y 1.300 casos. Es decir, que esa es la realidad epidemiológica de la ciudad. Lo que quiere decir, no quiere decir que lo peor ya pasó o que estamos bien. Yo nunca digo estamos bien o lo peor ya pasó. Yo digo la peor semana hasta ahora fue la primera semana de agosto. Estamos con muchos casos en una meseta relativamente estable, con subidas y bajadas. La semana anterior, por ejemplo, fue una semana de subida. Fue la peor semana, según la media. No, por eso, cuando vos ordenás por el día del hisopado, claro. Eso es lo que te contaba. No fue la peor semana, pero de todas maneras fue una semana de mucha actividad y por supuesto que estamos preocupados por el tema. Ahora, ¿y los datos de hoy a cuándo corresponderían? Bueno, todos los días... Es difícil ubicarlo. No, en general se reparten entre los 3 o 4 días previos, pero la semana anterior estuvimos trabajando con el subsector privado porque se habían demorado mucho los casos y lo que estuvimos trabajando es en actualizar una serie de PCR que tenían los privados que se les había demorado, nos lo pasaron a nosotros se lo cargamos para acelerar, de manera que hubo un vuelco extraordinario. De todas maneras fue una semana muy intensa de casos, No quiero eludir tu comentario porque es válido. Ahora, volviendo un segundito a tu comentario, porque sí, me parece que es interesante para debatir. Nosotros tuvimos la suerte, la inteligencia y la valentía del presidente, el gobernador, el jefe de gobierno, que tomó una decisión muy precoz de una cuarentena en marzo, a mitad de marzo, que evitó una catástrofe sanitaria en toda la Argentina, pero particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, lo puedo afirmar porque conozco los datos. Ahora, eso que fue una gran decisión inicial, y nos puso como país en un lugar bien diferente al resto de los países, sobre todo latinoamericanos, nos trajo un nuevo desafío que es cómo gestionar una pandemia luego de 5 a 6 meses, cuando la gente ya no puede, algunos no pueden, otros no tienen voluntad, pero en general no pueden acompañar las decisiones políticas más intensas de la cuarentena y todavía tenemos muchos casos como en la Ciudad de Buenos Aires. Y ese es el desafío que tenemos que construir dialogando y caminando. Pero dame un segundito y termino mi idea. Pero decididamente lo que nosotros tenemos identificado es que buena parte una parte importante de los contagios ocurren por acciones de encuentro social, familiar, dentro de los domicilios. Eso lo tenemos documentado en las investigaciones epidemiológicas de los casos nuevos que tenemos. Y por eso decimos, tenemos que estimular al máximo toda la actividad al aire abierto, al aire libre. Y ahí están prácticamente la mayoría de decisiones que hemos discutido estos días tienen que ver con dar oportunidades en el aire libre que reemplacen, eviten los encuentros en el lugar cerrado. Y esa es un poco la política de la ciudad en estos días. Fernán, no quiero salir del tema estadístico, estudié un poco para hoy. La Ciudad de Buenos Aires tiene, si no me equivoco, corregime de verdad sin problema, cada 100.000 habitantes es el distrito con el índice más alto, 302 casos cada 100.000 habitantes. Y la tasa de mortalidad también es la más alta, muertes por millón 708 con una letalidad del 2,3 contra 288 de la provincia, ¿es así? Bueno, vamos a analizar un segundito eso, porque hoy estuve comentando un poco a la mañana en la conferencia de prensa. Es muy importante entender cada indicador, qué es lo que indica. Los indicadores que hablan sobre ocurrencia cada 100.000 habitantes o cada millón de habitantes tienen que ver con cuánto penetra, cuánto llega, cuánto entra una enfermedad en la población. Y naturalmente, todo Latinoamérica, si vos comparás todas las ciudades de Latinoamérica y los países de Latinoamérica, toda Latinoamérica, dada la distribución inequitativa que tiene y la cantidad de pobreza urbana que tiene, lugar donde la falta de distanciamiento hace que la enfermedad corra mucho más rápido y mucho más profundo, tienen tasas cada 100.000 altas en todos los niveles. Vos lo comparás y lo vas a poder ver.
Naturalmente, para comparar la tasa cada 100.000 hay que esperar que la curva complete, porque una curva que está empezando no se puede comparar con una curva que está digamos, en una zona alta de la curva, porque la penetrancia de la enfermedad en la población es diferente. Ahora, si uno quiere hablar de mortalidad y quiere saber cómo fue atendido cada persona, qué oportunidad tuvo, cuál fue la calidad del sistema de salud, la forma correcta es la tasa de letalidad. La tasa de letalidad de toda la Argentina es muy buena, la de la Ciudad de Buenos Aires es parecida al promedio de la Argentina, y eso tiene que ver por cada cuántas personas que se enfermaron, cuántas lamentablemente fallecieron, ¿no? Claro. ¿Usted le recomendaría a quien está mirando en este momento salir, por ejemplo, a comer, utilizar justamente todas las flexibilizaciones que se dan, o es, bueno, cuando estés realmente muy cansado, cuando no soportes más de estar en casa, salí un rato? Lo hemos dicho desde el primer día, la mejor estrategia para evitar esta enfermedad es quedarse en casa. Luego, si no podés quedarte en tu casa, ya no podés quedarte en tu casa o necesitas realizar alguna actividad o algún encuentro, el lugar es el espacio abierto. Y eso es lo que insistimos del primer día, es el lugar, dentro de los riesgos que hay, es el lugar más seguro de contagio, digamos. Por lo cual, nosotros hemos llevado casi todas las actividades al espacio abierto y creemos que es la forma de darle respuesta a la gente que ya no puede acompañar, que es un número importante de la ciudadanía, a poder realizar las cosas que considera que son indispensables y que no las puede reemplazar de una manera un poco más segura que hacerla en su casa. ¿Lo peor ya pasó en la Ciudad de Buenos Aires para usted? Como yo te dije, llevamos 7 semanas de mucha actividad, entre 1.000 y 1.300 casos de promedio, con subidas y bajadas, y todavía no sabemos si si lo peor ya pasó. Esperemos que en las próximas semanas la curva empiece a descender, pero necesitamos ver un descenso sostenido de muchos días para estar seguros de eso. Ahora, hay algo que no quiero dejar de mencionar, que es justamente el tema del personal de la salud. Acá en este programa nosotros venimos dándole muchísimo espacio. La semana pasada hablábamos con una médica de terapia intensiva del Hospital Fernández que dice: la verdad es que no damos abasto, estamos manejando un nivel de estrés enorme, trabajando a sobrehoras, con sobreturnos. Obviamente no vemos a nuestra familia porque somos claramente un vector de contagio. Hablábamos con los enfermeros del Hospital Durán la semana anterior y ellos plantean un panorama muy angustiante. Por supuesto. Y yo noto una disociación muy grande entre el panorama que plantean los trabajadores de la salud y trabajadoras de la salud, la gente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, incluso la Ciudad de Buenos Aires, que entiendo que igual forman parte del comité asesor en la ciudad, y lo que, por ejemplo, estamos charlando acá hoy. O las conferencias de prensa de Horacio Rodríguez Larreta o el propio Diego Santilli, quienes pasan por este canal y charlan seguido. No, yo no veo ninguna disociación de lo que estamos hablando y lo que vos estás diciendo. Nosotros estamos desde el primer día con una política pública muy clara y muy enfocada en el cuidado y el acompañamiento de los trabajadores de la salud. Hemos agregado en el subsector público más de 5.000 trabajadores en este periodo. Yo voy a diario a todos los hospitales, en los centros de salud, y de hablar con los trabajadores. Nos hemos ocupado de acordar todos los protocolos de cuidado de ellos, nos hemos ocupado de acercarle todas las necesidades de equipo de protección personal, y por supuesto los trabajadores de la salud en el mundo han sido los que más y primero se han enfermado. En las series europeas, entre el 10 y el 16% de los contagiados han sido trabajadores de la salud. En la Ciudad de Buenos Aires ese valor es de 10. Es un número muy importante, pero no es un número mayor a lo que ha pasado en otros países. Y por supuesto que vamos a estar desde el día 1 como estamos, hasta el último día acompañándolos. Y déjame decirte, somos la única jurisdicción que hacemos los testeos rápidos de los trabajadores de la salud para cuidar e identificar rápidamente cuando se enferman. Y esta semana hemos empezado la rotación de los trabajadores para que tengan cada uno de ellos una semana de descanso en este periodo, para que puedan pasar un momento tan duro como el que está pasando. La última, y apelo a tu brevedad y tu solidaridad con Aníbal Fernández, que nos está esperando. Mañana, Juntos por el Cambio quiere ir a sesionar a la Cámara de Diputados 116 legisladores en la Cámara Baja. ¿Lo recomendarías o no? Depende muchísimo de las condiciones. No conozco... Ya hubo contagios, con menos. Bueno, pues en toda la Argentina hubo contagios, pero quiero decirte, depende muchísimo de las condiciones de bioseguridad. Más de 2 metros, lugares abiertos con tapabocas son seguros, menos de eso no es seguro. O sea, el Congreso no es seguro, es lugar cerrado. Bueno, no conozco las dimensiones volumétricas del lugar, digamos, no he estado allí, no te sé decir eso. Fernán, muchas gracias de verdad por venir, y de verdad es celebrable que tengan ganas de acercarse y a charlar con aquellos que somos críticos de la gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Pero es que la crítica lo único que hace es enseñar, no hay ningún problema, gracias. Gracias. Nosotros seguimos en conflicto interno.